Hola queridos amigos, soy Peter, o Torito como me conocen en las redes. Bienvenidos a mi canal. Seguimos con la serie sobre la contaminación electromagnética y en este video vamos a hablar sobre los medidores que se usan para detectar campos electromagnéticos. Pienso que es importante disponer del mejor medidor que uno se pueda permitir, ya que nos ayuda a la hora de elegir una vivienda con baja contaminación electromagnética, a identificar a las fuentes de radiación que existen en casa y a decidir si es necesario tomar medidas de apantallamiento. Espero poder convenceros de la importancia de esta inversión, siempre sabiendo que no vendo nada, no trabajo a comisión y todos mis consejos son gratis. Siempre va a haber gente que defienda a los medidores de bajo coste. Puede ser por ignorancia o por no querer reconocer haberse equivocado a la hora de comprar su medidor. Es muy común que digan, pues a mí el BR9A me va muy bien. Será porque nunca han probado un medidor serio. Es mucho más fácil engañar a una persona que convencerla que ha sido engañada o que se ha equivocado. No pretendo menospreciar a nadie. Todo el mundo se puede equivocar. Y pretendo que estas críticas sean constructivas para que podamos mejorar las cosas. Pido disculpas por contar a veces verdades dolorosas en vez de mentiras piadosas, pero pretendo que sea por vuestro bien. También entiendo que cada uno es libre de tener su opinión y de decidir su propio bien. Seguro que hay gente que sabe más que yo y no necesita mis consejos. Si eres de aquellos, ya puedes dejar de ver este canal y te animo a grabar tus propios videos argumentando tu punto de vista. El tema de la contaminación electromagnética es bastante complicado y no se pueden explicar las cosas en 5 minutos. Por eso tengo esta mala costumbre de hacer videos muy largos. Los que no tienen la paciencia de verlos hasta el final, quiere decir que aún no están bastante afectados por las ondas. Me alegro por ellos y les animo a que vuelvan por aquí cuando quieran. Pero para los que no son negacionistas de las ondas, se toman este asunto en serio y quieren aprender algo, vamos al grano. Empezaré con imágenes comparando varios medidores para que le pilléis el gustillo y dejaré la charla técnica para el final. Amigos, estoy aquí cerca de esta estación base donde hay varios tipos de antenas para realizar unas mediciones. Tengo dos medidores, el SSP2, este verde, y el BR9A, el azul. Vamos a hacer una comparativa entre estos dos equipos. Voy a pausar el video y os explico. El BR9A muestra tres mediciones en la pantalla. La roja mide los campos de alta frecuencia que vienen de las antenas, mientras que la azul detecta campo eléctrico en voltios por metro y la verde campos magnéticos en microteslas. Para empezar, estas dos mediciones de campo de baja frecuencia no deberían tener nada que ver con la pantalla roja de alta frecuencia. Sin embargo, tal y como se puede apreciar, las tres mediciones suben y bajan de manera proporcional. Y eso es un error. Según se ven estos picos, son iguales.
Aquí cerca no hay ninguna línea de alta tensión ni estación de transformación que puedan influir sobre estas cifras. En todo caso, esas cifras serían constantes mientras no nos desplazáramos. No deberían de variar en este caso y sobre todo no de manera coordinada con la pantalla roja. El fabricante chino puso las pantallas azul y verde de adorno para impresionar a los inocentes. Encima el dispositivo pita a partir de ciertos niveles, como si estuviéramos al punto de caer fulminados. ¡Qué miedo! En el caso del SSP2, la pantalla muestra 42,600 de pico máximo. Esa coma, según el sistema anglosajón, separa los miles y debemos leer en este caso 42.600. Luego en el caso del BR9A, este punto es una coma en español y entonces teniendo 52.100 en la pantalla debemos leer 52,100. El SSP2 mide en microvatios por metro cuadrado, mientras que el BR9A mide en microvatios por centímetro cuadrado. Un metro cuadrado tiene 10.000 centímetros cuadrados, 100 centímetros por 100 centímetros, o un cuadrado de un metro. Aquí tenemos la tabla de conversiones, donde viene reflejado que un microvatio por centímetro cuadrado es el equivalente a 10.000 microvatios por metro cuadrado. Ahora, para poder comparar las dos mediciones, debemos multiplicar los 52 de aquí por 10.000, obteniendo una medición de 520.000 microvatios por metro cuadrado. Se ve que con el BR9A obtenemos una medición al menos 10 veces mayor que los 42.000 obtenidos con el SSP2. Pero no hay dos medidores que detecten los mismos niveles y como persona electrohipersensible ya me da igual medir 42.000 o 520.000. Yo necesito niveles por debajo de 10 microvatios por metro cuadrado para poder funcionar de manera normal y saludable. Aquí la cosa es bastante simple. Solo estamos midiendo señales de las antenas. No hay wifi ni otras fuentes de radiación. No hay gente con móviles cerca de mí en esta calle y me aseguré de poner en modo avión mi móvil antes de grabar. Entonces, aunque solo tuviéramos al BR9A, sabríamos que estos picos vienen de las antenas de telefonía móvil. Bien. La cosa se complica en casa, ya que el BR9A apenas detecta fuentes de radiación internas como Wi-Fi o teléfono inalámbrico DECT. Tomé estas mediciones hace 2 años cuando mi vivienda no estaba completamente apantallada y hay niveles de hasta 70 microvatios por metro cuadrado, que según el sonido del SSP2 vienen de algún móvil de mis vecinos. Pero voy a encender el Wi-Fi de mi router y veremos que el sonido cambia. Esa ametralladora es el Wi-Fi que al ser muy fuerte ya cubre al anterior sonido. Vemos como los niveles se disparan alrededor de 20 a 25.000 microvatios por metro cuadrado. Al acercar al medidor SSP2 al router ya llega al nivel máximo que puede medir, 2.500.000, y se queda ya fuera de rango. Al alejarme vuelven a bajar mucho, llegan a 3.000 microvatios por metro cuadrado a una distancia de 3 metros del router. Como podéis ver, la distancia es nuestra mejor amiga, no es lo mismo tener 2.500.000 si nos colocamos cerca del router o 1000 veces menos, acordaos de esto para siempre. El BR9A muestra 1 a 1,4 microvatios por centímetro cuadrado en la mesa, o sea unos 10.000 a 14.000 microvatios por metro cuadrado, y se queda en los mismos niveles al pegarlo al router. Realmente debería mostrar el máximo 99
0.999 estando fuera de rango, ya que a esa distancia los niveles se multiplican por 1000. Con el router ahora apagado, sobre la mesita, el SSP2 detecta 41 microvatios por metro cuadrado de pico máximo, mientras que el BR9A muestra 0,526, que convertidos serían 5260 microvatios por metro cuadrado, o sea, una burrada, cuando realmente no hay casi nada, según el SSP2. Aquí tenemos los dos equipos al lado de un teléfono inalámbrico tipo DECT. El SSP2 muestra niveles mínimos de unos 5 microvatios por metro cuadrado, mientras que el BR9A muestra la misma burrada de 0,526, o sea, 5260 microvatios por metro cuadrado sería, 1000 veces más. Parece que este es el nivel mínimo que puede mostrar este dispositivo. Pero al encender la base DECT, el BR9A solo sube a 0,800, o sea, 8000 microvatios por metro cuadrado, mientras que el SSP2 muestra los niveles reales de más de 400.000 microvatios por metro cuadrado. En fin. Vamos a ver lo que ocurre con el equipo HF35C de Gigahertz Solutions. Este lleva una antena direccional Doppler que puede localizar a las fuentes de radiación, pero como podemos ver a esta distancia de 1,5 metros de router se queda fuera de rango. Solo mide hasta 2000 microvatios por metro cuadrado y cuando hay más de eso, como en este caso, muestra la cifra 1 en la pantalla. Lleva el altavoz que nos ayuda a identificar el sonido de ametralladora del Wi-Fi y eso me gusta, pero no tiene la función de guardar en la memoria el pico máximo alcanzado como el SSP2, lo que es una pena.
El BR9A otra vez muestra 0,526 con el Wi-Fi apagado, o sea más de 5000 microvatios por metro cuadrado. Si nos fiáramos de esta medición, uno se imaginaría que nos está friendo alguna antena de 5G, cuando el equipo de Gigahertz nos dice claramente que estamos a salvo y solo hay niveles de unos 3 microvatios por metro cuadrado. Ahora vamos a mirar campos de baja frecuencia. Aquí tenemos el equipo ME3830B de Gigahertz Solutions que detecta hasta casi 400 voltios por metro de campo eléctrico al lado del ventilador. Pero fijaos en la pantalla azul del BR9A que se supone que mide campo eléctrico. No detecta absolutamente nada. Se queda en 0,26 voltios por metro. Y lo mismo pasa aquí cuando intentamos medir campo magnético del motor del ventilador que genera niveles brutales. Mirad la pantalla verde del BR9A que se supone que mide el campo magnético. No detecta nada. Sin embargo, vemos que el ME3830B de Gigahertz llega a detectar niveles por encima de 2000 nanoteslas, quedándose fuera de rango, por eso pone la cifra 1 en la pantalla. Espero que con esto se pueda comprender la importancia de tener buenos medidores, no juguetes. Vamos a ver ahora qué tal el GQ EMF 390. Frente a las antenas, se ve que detecta aproximadamente los mismos niveles que el SSP2, unos 7000 microvatios por metro cuadrado, lo que me parece bastante correcto. Aquí estoy, detrás del cementerio de Zaragoza, en un sitio con muy poca radiación. Parece que no hace falta irradiar a los que ya fallecieron por la contaminación electromagnética. Tanto el SSP2 como el GQ muestran niveles muy parecidos, en torno a 1,5 microvatios por metro cuadrado. Todo correcto. 1, algo, 1, algo, muy bien.
Ahora vamos a ver qué es lo que sucede en casa con el Wi-Fi encendido. El GQ mide niveles de 138.000 microvatios por metro cuadrado, mientras que el SSP2 muestra unos 44.000. Vamos, que aquí hay como 3 veces más, pero tampoco es una diferencia enorme. No vamos a encontrar dos medidores que midan lo mismo. A mí me parece bastante correcto. Al apagar el Wi-Fi, los niveles se quedan en unos 1,5 microvatios por metro cuadrado en los dos medidores, lo que me parece perfecto. Aquí 1,3 y aquí 1,4. Vamos, estupendo. Vemos aquí que el GQ detecta de manera bastante correcta el campo eléctrico del ventilador. Me da igual que ponga 400 voltios por metro o 600, yo necesito menos de 5, entonces este medidor me valdría. Recuerden que ahora mismo estamos mirando el campo eléctrico. En el equipo se ve al lado de la letra E una barrita negra, como que estamos midiendo campo eléctrico. No quiero confundiros con este video. Pero ahora vamos a ver el campo magnético. En el equipo ME3830 se ve la barrita negra al lado de la letra M, M de magnético. Luego aquí la cosa no me queda muy clara. El GQ mide campo magnético en miligauss. Y vemos 361 en la pantalla. Hay que multiplicar eso por 100 para poder comparar en nanoteslas con el equipo ME3830 de GHz. Obtendríamos alrededor de 36.000 nanoteslas, lo que me parece exagerado. Digo que no me queda claro en el sentido de que el ME3830 se queda corto de medición, como detecta más de 2000 nanoteslas, está fuera de rango y no sé cuál sería el nivel real, así que me tendría que fiar del GQ. Este pone 1, no sabemos lo que hay, sabemos que hay más de 2000 nanoteslas, pero no sé si llegaría a los 36.000 lo que detecta el otro. Para resumir, el GQ es un medidor bastante bueno por el precio que tiene. El fabricante no refleja las tolerancias del equipo en decibelios como gigahertz y SLT, pero me parece bastante correcto lo que mide. Es una pena que no lleve altavoz para escuchar las ondas, que es imprescindible para mi gusto.
Ahora os quiero hablar de los equipos de Gigahertz Solutions. Existen los de gama alta, que son buenísimos, pero cuestan cerca de 8.000 euros con su maletín y todos los accesorios, así que están fuera del alcance de la mayoría de nosotros. Por eso yo prefiero explicar la diferencia entre los de gama baja y el SSP2. Como se puede ver, vienen bien protegidos en su bonito maletín que pone Made in Germany. Son muy aparatosos, impresionantes, ¿verdad? Este es el ME3830B que vimos anteriormente, que mide campos eléctricos y magnéticos de baja frecuencia. Este me gusta. Pero vamos a ver los equipos de alta frecuencia. Este es el HF35C, que detecta frecuencias entre 800 MHz y 2,7 GHz. Es para medir señales de 2G, 3G, 4G y 5G de baja frecuencia. También sirve para detectar teléfonos inalámbricos DECT y todo tipo de dispositivos inalámbricos Wi-Fi y Bluetooth en casa. Luego tenemos a su hermano, el HFW35C, que mide las frecuencias entre 2,4 MHz y 6 GHz, y sería para la 5G de 3,5 a 3,8 GHz, la Wi-Fi de 5,1 GHz y la WiMAX de 5,8 GHz. O sea que necesitamos dos medidores para cubrir las bandas más importantes de frecuencias que existen. Tienen estas antenas direccionales, LOCPER, que pueden ayudar a localizar fuentes ocultas de radiación, pero debido a eso muestran niveles de hasta 10 veces por debajo de lo que hay, ya que solo detectan lo que llega de una cierta dirección, no la totalidad del entorno. Mi vivienda está apantallada contra las antenas y mis vecinos, y en el interior tampoco hay fuentes de radiación. Así que, como podéis ver, los niveles están muy por debajo de 1 microvatio por metro cuadrado y no detectamos nada. 0, 0 y 0. Voy a abrir la ventana para demostrar la diferencia entre los medidores con antena direccional y el SSP2. Como podemos ver, el SSP2 detecta niveles de hasta 1500 microvatios por metro cuadrado, mientras que el HF35C solo llega a mostrar en la pantalla unos 100 y pico, pues hasta 160, 180 llegó a mostrar. Lo mismo pasa con este, el HFW35C. Muestra niveles muy por debajo de los que detecta el SSP2. Ahí, algo hay. Estos equipos de gigahertz tampoco guardan en la pantalla el pico máximo alcanzado, tal y como lo hace el SSP2. Como se puede ver en la pantalla, el SSP2 guarda el pico máximo alcanzado, es de 1000 y pico microvatios por metro cuadrado. Y siempre que haya uno más alto, pues lo va a guardar. Siempre el más alto. Ha pillado hasta 2000. Esto es importante, ya que los daños en nuestra salud también dependen de esos niveles máximos de las ondas. Así que me gusta anotarlos. Ahora os quiero demostrar otra cosa. Y para eso voy a encender las dos redes Wi-Fi de 2,4 GHz y de 5,1 GHz. Ya están en marcha. Este sonido de ametralladora es típico del Wi-Fi, es su huella fónica inconfundible. Se ve como los equipos de gigahertz están mostrando uno en la pantalla y os voy a explicar por qué.
Su rango de medida se sitúa entre 0,1 y 2000 microvatios por metro cuadrado. Por encima de los 2000 microvatios por metro cuadrado, estos dos equipos están fuera de rango y muestran la cifra 1, lo que me parece otra desventaja. Se puede adquirir aparte este pequeño atenuador de 20 decibelios que amplía el rango hasta 200.000 microvatios por metro cuadrado. Pero hay que ponerlo y quitarlo, lo que es bastante molesto, como podéis ver. Le voy a poner el atenuador para que veamos. Es esta pequeña cosa que se le coloca aquí a la entrada del equipo. Eso. Y luego la antena se viene colocada aquí. Vale, ya voy encendiendo. Bueno, como podemos ver, ahora el equipo ya no está fuera de rango como el otro. Vamos a apagar el otro. Entonces este equipo ahora muestra, digamos, 30, pero esto hay que multiplicarlo por 100. Si pone 80, pues serían 8000. Pero vamos a acercarnos al router y a ver qué es lo que ocurre. ¿Lo veis? Aquí, al estar cerca del router, ya la medición se dispara otra vez. El medidor se queda otra vez fuera de rango. Quiere decir, él mide hasta 2000 multiplicado por 100, serían 200.000 microvatios por metro cuadrado, aquí al lado del router. Y aún está fuera de rango. O sea, hay más que eso. Y hay que tener en cuenta que este medidor muestra como 10 veces menos de lo que hay realmente, comparado con el SSP2. Si nos alejamos, pues ya el nivel baja. Ahora estando, digamos, a más o menos 1 metro del router, esto es lo que hay. Ciento y pico, o sea, 10.000 y pico microvatios. Como habéis visto, si me acerco bastante al router, el equipo de gigahertz ya está otra vez fuera de rango. Lo mismo ocurriría a la hora de medir niveles emitidos por las antenas de telefonía, y este es un factor a tener en cuenta. Voy a apagar el router. Ya está apagado. Otra vez vuelve la tranquilidad a mi casa. Así me gusta. En conclusión, estos equipos de gigahertz son buenos, pero bastante voluminosos. Debido a su antena direccional, a veces muestran niveles de hasta 10 veces por debajo de los reales, lo que no es ideal. Encima, cuando los niveles son muy altos, estos medidores se quedan fuera de rango y tampoco nos ayudan a saber los niveles reales. El SSP2 es más pequeño, más manejable y cabe dentro de un bolsillo para llevarlo a todas las partes. Tiene rango de medida mucho más amplio sin necesidad de usar atenuadores y guarda en la pantalla el pico máximo medido. Tiene hasta salida para auriculares, para no molestar a los zombies con sus móviles y poder pasar desapercibidos mientras tomamos las pertinentes mediciones.
Os parecerá gracioso, pero me pasó una vez en la calle que una chica me quiso arrancar el medidor de la mano y lanzarlo al suelo gritando: ¡Me estás robando los datos! Menos mal que, menos mal que lo sujetaba bien. Me tomó hasta una foto por si tuviera que denunciarme. En fin, este es el nivel. Luego dicen que el loco soy yo. Ah, y antes de que se me olvide, el SSP2 vale menos que el conjunto de los dos equipos de gigahertz. Ya sabéis cuál prefiero. ¿Y tú? ¿Con cuál te quedarías? Ahora os quiero hablar sobre este medidor azul del fabricante canadiense SLT. Está diseñado para detectar la frecuencia de telefonía móvil de 5G de onda milimétrica de 26 GHz que todavía no está operativa en España. Este medidor tiene un precio bastante elevado y de momento a finales del año 2024 no hace falta. Pero os lo quería enseñar como curiosidad. Tiene un rango de frecuencias de 20 a 40 GHz y resulta que detecta los nuevos sensores de puertas automáticas que generan frecuencias de 24,125 GHz. Tanto miedo a la 5G y resulta que nos fríen con este tipo de cosas. Los vigilantes y las cajeras que trabajan cerca de la entrada de una tienda, cuidado. Y ahora tengo una charla muy larga para los que queréis saber más sobre los medidores. Paciencia. Queridos amigos, la radiación electromagnética es electricidad que viaja por el aire. Son ondas que no se pueden ver, tocar, oler o escuchar. Parece que no existen, así que no nos suelen preocupar, pero nos afectan a todos, no solamente a los electrohipersensibles. Para poder protegernos, el primer paso es tener la posibilidad de verlas y escucharlas. Como esta radiación es invisible, surge la necesidad de tener medidores para visualizar nuestros niveles de exposición y escuchar a las diferentes fuentes, ya que cada una de ellas tiene su propia huella fónica única que la identifica. Los medidores nos ayudan a convertir lo invisible en visible. El hecho de tener un par de buenos medidores es muy importante a la hora de protegerse. Y digo un par de medidores porque necesitamos medir tanto los campos de alta frecuencia como los de baja. Llamamos radiación de alta frecuencia a todas las que vienen emitidas por vía inalámbrica como Wi-Fi, Bluetooth, telefonía móvil, etc. Llamamos radiación de baja frecuencia a los campos eléctricos y magnéticos generados por la instalación eléctrica, transformadores y líneas de alta tensión. También se incluyen en esta categoría las frecuencias de electricidad sucia que generan muchos de nuestros electrodomésticos y vienen luego emitidas por el cableado eléctrico de nuestra vivienda. Existen medidores todo en uno que miden tanto campos de alta frecuencia como de baja frecuencia, pero según mi experiencia no son los más adecuados para el propósito. Igual que en la cocina usamos una cuchara para la sopa y un tenedor para la carne. Obviamente podemos usar la cuchara para comer carne y el tenedor para sacar poco a poco los fideos de la sopa, pero no es la solución más adecuada. Cada cosa sirve su propósito y esto sucede igual con los medidores. Antes de apantallar una vivienda, es muy importante medir los niveles de radiación existentes. Tal vez no sea necesario tomar medidas de apantallamiento, quizás con apagar el Wi-Fi y el móvil sería suficiente. Conocí a un señor al que las malas lenguas habían asustado con el tema de las antenas, y como él veía una desde su ventana ya quería vender su piso y mudarse a otra casa. Encima tenía un medidor muy barato que solo detectaba ciertas frecuencias, pero nada de lo que emitían sus propios dispositivos inalámbricos.
Claro, su pareja no quería hacer mudanza y se discutían mucho por el asunto. Yo le recomendé invertir en un buen medidor. ¿Y cuál fue su sorpresa cuando descubrió que la mayor parte de la radiación de alta frecuencia venía generada por los móviles de la familia, el Wi-Fi y varios dispositivos conectados en su hogar? Al apagar todo esto, era obvio que en su caso la antena no presentaba un alto riesgo en ese momento y ya no tuvo necesidad de hacer mudanza. De esta manera se volvió a instaurar la paz en su familia, pero no solamente por el tema de la mudanza, sino también por el hecho de que al apagar los dispositivos inalámbricos desaparece el nerviosismo y cansancio que provocan los conflictos del día a día. Entonces vamos a hablar de la importancia de tener buenos medidores, principalmente uno de alta frecuencia. Se puede llamar a un técnico que tome las pertinentes mediciones y pienso que es una buena idea, pero tampoco es la solución perfecta. En mi caso, un estudio de este tipo valía más de la mitad que un buen medidor. Luego hay que plantearse el escenario de que a la hora de que se tomen esas mediciones, tus vecinos no estén en casa, sus móviles no irradiarían en ese caso. Puede ser que estén de vacaciones y su wifi esté apagado, todo esto pudiendo dar lugar a falsos niveles medidos. O en cualquier momento los vecinos se podrían instalar nuevos dispositivos conectados, o podría aparecer una nueva estación base con sus antenas en el barrio. Un buen medidor te vendrá bien en el trabajo para que en el momento de elegir tu despacho no tengas el router o repetidor wifi justo encima de tu cabeza, o que detectes el wifi encendido de tu impresora que te fríe aún estando conectada por cable. Conocí a un joven que llevaba muchos meses sufriendo dolores de cabeza y que se curó simplemente con alejarse del wifi de su oficina. Recuerda que la distancia es tu mejor amiga, pero hay que identificar primero a los enemigos. Un buen medidor podría ayudar a tu hijo a evitar ese tipo de problemas en el instituto, o te podría ayudar a elegir una zona con menos radiación cuando vayas a un restaurante. En fin, creo que un medidor es tu mejor aliado para preservar tu salud en este mundo universalmente conectado. Venden un montón de medidores baratos por Amazon y AliExpress que no merece la pena comprar. A la hora de adquirir su móvil, la mayoría de la gente prefiere una marca prestigiosa como iPhone o Samsung. Pues lo mismo hay que hacer a la hora de adquirir un medidor de radiaciones, escoger un buen modelo comercializado por un fabricante que tiene buena reputación. No voy a insistir sobre los medidores profesionales como Narda o Wave Control, ya que están fuera de nuestro alcance como particulares y hasta resultan bastante complicados para manejar. Sus precios son muy altos, e igual que no podría permitirme pagar un alquiler en Beverly Hills, me tengo que apañar con algún medidor de gama media, así que prefiero hablar de estos. Hay algunos medidores bastante asequibles que miden tanto campos de alta como de baja frecuencia, como el GQ EMF 390 y el Cornet, pero te animo a adquirir alguno de la gama media alta si te lo puedes permitir. Yo solo conozco a 2 fabricantes de equipos de la gama media que son bastante serios como para desglosar las verdaderas limitaciones de sus equipos de medición. ¿Qué quiere decir esto? Pues que cada fabricante te dirá que su medidor puede detectar señales comprendidas entre tal y tal frecuencias, por ejemplo 200 MHz hasta 8 GHz. Pero no te dicen la sensibilidad del instrumento. Los pulsos radiados pueden ser muy cortos, hablamos de microsegundos. Un medidor de bajo coste puede detectar una señal continua de Wi-Fi o de un horno a microondas, pero no un pulso más corto que 1 milisegundo, por ejemplo. Existe otro problema con los medidores, y es que son hipersensibles a ciertas frecuencias y sordos a otras. La gran mayoría no han sido probados en una cámara anecoica y pueden mostrar tolerancias de 10 decibelios o más a la hora de detectar ciertas frecuencias.
Quiere decir que si la densidad de potencia real de la señal es de 1000 microvatios por metro cuadrado, el medidor te puede mostrar en la pantalla 10 decibelios de más, que serían 10.000 microvatios por metro cuadrado, o 10 decibelios menos, que serían solo 100 microvatios por metro cuadrado. O sea, que tu medidor puede perfectamente mostrar en la pantalla cualquier cifra entre 100 y 10.000 microvatios por metro cuadrado cuando realmente hay 1000 microvatios por metro cuadrado. Me gusta mucho el fabricante canadiense Safe Living Technologies, SLT, que indica en su ficha técnica la tolerancia en decibelios de sus equipos a la hora de tomar mediciones. La mayoría de los fabricantes no la reflejan y esto es muy importante a tener en cuenta, así que la voy a intentar explicar. Te dice este fabricante SLT que su medidor de alta frecuencia Safe & Sound Pro 2 tiene una tolerancia media de más o menos 6 decibelios. Esto le podría parecer poco a alguien que no domina el tema. Un medidor no tiene la misma sensibilidad en todas las bandas de frecuencias que cubre y puede detectar. El margen de error es bastante significativo en este caso. 6 decibelios quiere decir 4 veces más o 4 veces menos. Observamos en el gráfico del fabricante una señal con frecuencia de 1,8 GHz y una densidad de potencia de 1000 microvatios por metro cuadrado. La curva de la línea verde en este caso coincide con 6 decibelios y el medidor te va a mostrar en la pantalla 4 veces menos, o sea 250 microvatios por metro cuadrado. Pero esta tolerancia varía según la frecuencia. En la banda de 2 GHz el medidor es muy exacto y te mostrará los 1000 microvatios por metro cuadrado reales, mientras que en la de 2,4 GHz se desvía hasta más 6 decibelios por ejemplo. En este caso, por una señal de 1000 microvatios por metro cuadrado, el medidor mostrará en la pantalla una lectura de 4 veces mayor, o sea 4000 microvatios por metro cuadrado en este caso. Es incluso peor en la banda de 1,4 GHz, donde la línea verde desciende a menos 10 decibelios, y eso quiere decir 10 veces menos. En vez de 1000, solo mostrará 100 microvatios por metro cuadrado. Y este es un buen medidor comparado con los baratos. Al menos el fabricante tiene la sinceridad de reconocer estas limitaciones en su ficha técnica. Imagínate los errores que te darán otros medidores que ni aparece esta información en su manual de usuario o que ni siquiera te proporcionan un manual de usuario. El fabricante SLT también refleja en la ficha técnica de su SSP2 la respuesta del medidor a la hora de detectar pulsos cortos, que es de 5 microsegundos. A saber que un microsegundo es un segundo dividido por 1.000.000. Otra empresa que nos revela la tolerancia de sus equipos es el fabricante alemán Gigahertz Solutions. Esta tolerancia es de más o menos 6 decibelios para sus equipos de gama media, como el HF35C y el HFW35C, o de más o menos 3 decibelios para la gama alta, como el HFE59B, pero que cuesta 4 veces más que el SSP2. Bruce Hildesheim es uno de los ingenieros de Safe Living Technologies que diseñaron la famosa gama de medidores que incluyen el Safe & Sound Classic 2, el Safe & Sound Pro 2, el Safe & Sound Micro y el Safe & Sound Pro Millimeter Wave. Este señor nos explica en uno de sus videos del canal YouTube 9CI que es imposible fabricar un medidor barato que cubra todas las bandas de frecuencias que alega el fabricante. Hasta los medidores de gama alta de Gigahertz Solutions, como el HFE59B, que vale más de 2.000 euros, tienen una tolerancia de más o menos 3 decibelios. Otra vez, esto podría parecer poco, pero más 3 decibelios quiere decir el doble, mientras que menos 3 decibelios quiere decir la mitad. O sea, que si hay 1000 microvatios reales, el medidor te puede mostrar en la pantalla desde 500 hasta 2000.
y esta es una medición muy correcta por ese precio. ¿Quieres uno mejor? Cuando te toque el gordo, cómprate un Narda por 10.000 euros o más. O si prefieres, quédate con tu BR9A e invéntate tú mismo una cifra de medición, ya que el fabricante no refleja en ninguna parte la tolerancia del dispositivo. En este caso, del BR9A, los niveles medidos podrían ser perfectamente más o menos 30 decibelios, o sea 1000 veces por encima o por debajo de los reales. Os dejaré el video de Bruce Hildesheim en la descripción por si queréis investigar más sobre las limitaciones de los medidores. Una cosa igualmente muy importante a la hora de elegir un medidor es que disponga de un altavoz que transforma las radiaciones detectadas en señales audio, ya que cada fuente tiene su propia huella fónica que la delata. De esta manera, con el tiempo se pueden aprender los diferentes tipos de sonidos e identificar a las fuentes. Pienso que esta particularidad es incluso más útil que poder observar los niveles medidos en una pantalla numérica, ya que de todos modos vimos que muchas veces estos no son muy fiables. Lo importante es tener un medidor decente que no engañe mucho, que tenga la función de sonido y que sea bastante pequeño como para llevarlo en un bolsillo. En este sentido, personalmente pienso que la gama de medidores de SLT es la más adecuada para particulares. En esta gama tenemos al famoso SSP2, que es el mejor y el más completo. Dispone de una pantalla numérica OLED de gran tamaño que es fácil de leer incluso en la oscuridad, así como de luces LED para vista rápida que se encienden según los niveles detectados. Tiene un rango de frecuencias ultra amplio de 200 MHz a 8 GHz y un sensacional rango de medición de 0,001 hasta 3.180.000 microvatios por metro cuadrado para los modelos más recientes. El SSP2 dispone también de función de detección de frecuencias por sonido gracias a su altavoz que tiene varios niveles de volumen. Este incluso cuenta con una toma de auriculares por si queremos investigar radiaciones sin molestar a nadie. La pantalla numérica muestra 3 mediciones diferentes. El peak nos muestra los niveles detectados en cada momento. El max nos proporciona el nivel más alto alcanzado desde el momento que encendimos el equipo. Este nivel se puede resetear en cualquier momento con este botón de reseteo. El AVG quiere decir average, o sea el nivel medio. Imagínate un Wi-Fi que da 10 pulsos por segundo y cada pulso dura 10 milisegundos. Quiere decir que en un espacio de un segundo solo irradia 100 milisegundos, o sea la décima parte de ese segundo. Pues ese tipo de niveles se toman en cuenta a la hora de establecer los niveles máximos admitidos por la normativa legal vigente. Estos en España son de 10 vatios por metro cuadrado, o sea 10 millones de microvatios por metro cuadrado, cuando el SSP2 no puede mostrar más de 2.500.000. E imagínate los niveles de los picos para dar una media por encima de 10 millones de microvatios por metro cuadrado. Buena suerte para denunciar que se superan los niveles admitidos. La normativa permite niveles tan altos como para que no se puedan superar o que no se pueda demostrar que han sido superados. Pero este tema es para un otro video. En fin, seguro que se nota, el SSP2 es mi favorito y así es. Sin duda, lo recomiendo a cualquiera que tiene intenciones serias de protegerse contra la radiación electromagnética. Pero también tenemos a su hermanito, al Safe & Sound Classic 2, que es igual de sensible, detectando pulsos de hasta 5 microsegundos en las mismas bandas de frecuencias de 200 MHz hasta 8 GHz y tiene función de sonido. Lo único que le falta comparado con el SSP2 es la pantalla numérica. En vez de eso, solo lleva las luces LED que nos indican de manera aproximada los niveles entre diversos rangos. Me encanta este dispositivo.
Tiene función de sonido que ayuda a identificar a las fuentes ocultas, como el Wi-Fi de una tele inteligente o unos audífonos para maloyentes con Bluetooth incorporado. Solo pesa 100 gramos, incluidas las pilas, y con su pequeño tamaño es perfecto para llevarlo a todas las partes. Se vende por la mitad del precio de su hermano SSP2, lo que lo hace más interesante todavía. En mi caso, como persona electrohipersensible, me daría ya igual no ver las cifras de la pantalla. Yo necesito niveles por debajo de 10 microvatios por metro cuadrado y me conformaría con este medidor si parpadea en verde. SLT también fabrica un medidor para la onda milimétrica de 5G. El Safe & Sound Pro Millimeter Wave mide frecuencias entre 20 y 40 GHz. Es un medidor con un precio bastante elevado, aunque muy por debajo de los que ofrecen otros fabricantes. Yo lo probé hace tiempo, pero la 5G de 26 GHz aún no está operativa en España. Así que poca cosa se puede medir con este equipo, ya que de momento solo existe una estación base de ese tipo en Valencia. Pero, sorprendentemente, este equipo puede servir para detectar señales en la banda de 24,125 GHz que emiten los sensores de las puertas automáticas de las tiendas y los sensores de proximidad de los coches más recientes. Obviamente trae la función de sonido igual que los demás medidores de SLT, lo que lo convierte en una herramienta indispensable para la gente interesada en medir ondas milimétricas. Ahora vamos a hablar sobre los medidores de Gigahertz Solutions, que en mi opinión son la mejor alternativa a los de SLT. Es una empresa alemana muy seria que fabrica y vende medidores tanto de alta como de baja frecuencia. Son medidores más voluminosos que suelen llevar antenas unidireccionales Loc-Baer que ayudan a identificar la ubicación de las fuentes. También existen antenas omnidireccionales que traen los modelos de gama alta como el HFE59B y el HFW59D. Son muy buenos medidores. La gama alta tiene respuesta de más o menos 3 decibelios, mientras que la gama media cuenta con respuesta de más o menos 6 decibelios, igual que los equipos de SLT. Esta empresa, para obtener mediciones más fiables, dividió el espectro de radiofrecuencia en torno a los 2,7 GHz y para cubrir todas las frecuencias de hasta 10 GHz vende equipos que van desde 27 MHz o 800 MHz hasta 2,7 GHz y otros que cubren las bandas entre 2,4 GHz y 6 GHz o 10 GHz. En ese caso necesitaremos dos medidores de alta frecuencia para cubrir la mayor parte de ese espectro, lo que los convierte en herramientas reservadas principalmente para los profesionales, ya que el precio del conjunto HFW59BD Plus está por encima de los 4.000 euros. Estos equipos vienen con su bonito maletín que les protege contra los golpes y se puede añadir el medidor de baja frecuencia NFA 1000 para completar el conjunto. Me gustaría que el rango de densidad de potencia de ciertos medidores de la gama baja de Gigahertz Solutions vaya más allá de los 2000 microvatios por metro cuadrado y no se quede la pantalla mostrando la cifra 1 como que está fuera de rango, pero no están destinados a conspiranoicos locos como yo, que quieren conocer los niveles máximos alcanzados, sino más para técnicos, y ellos saben que a partir de 2000 microvatios por metro cuadrado la densidad de potencia medida es demasiado alta y hay que tomar medidas. Por eso, personalmente, prefiero al SSP2 en este sentido, ya que mide niveles de hasta 2.500.000 microvatios por metro cuadrado, y el modelo más reciente llega hasta 3.180.000 microvatios por metro cuadrado. Ahora hablemos de medidores de baja frecuencia. Si eres consciente que la electricidad es un riesgo para la salud, seguro que ya intuyes que no solo te afectan los campos de alta frecuencia, sino también los de baja frecuencia y querrás protegerte contra ellos.
Las personas electrohipersensibles como yo no pueden tolerar los campos eléctricos o magnéticos. Estos nos resultan a veces incluso más insoportables que los campos de alta frecuencia y yo tuve que aprender a evitarlos. Por eso necesitamos medidores de baja frecuencia. Estos sirven para detectar los campos eléctricos y magnéticos presentes en nuestro entorno debido a las líneas de alta tensión o subestaciones de transformación, pero sobre todo de nuestra red eléctrica doméstica y nuestros electrodomésticos conectados a ella. La detección y eliminación de estos campos es indispensable para conseguir un entorno saludable, sobre todo en las zonas de descanso o en las que solemos pasar mucho tiempo. La estrella de los medidores de baja frecuencia es el NFA 1000 de Gigahertz Solutions. Este ofrece mediciones precisas en 3 dimensiones, tanto para los campos eléctricos como para los magnéticos. Es un equipo muy sofisticado y el más completo que conozco, pero su precio es proporcional, superando los 2.000 euros. Luego tenemos al nuevo EM3 de SLT, que proporciona mediciones de campos magnéticos en 3 axis y eléctricos en un solo axis, así como medición de voltaje corporal. Siempre es mejor poder medir los campos de baja frecuencia en 3 dimensiones, pero yo me apañé bastante bien con el M3830B de Gigahertz Solutions, que solo mide un axis y suelo quedarme con la cifra más alta como referencia en mi vivienda. Me gusta su función de audio análisis con indicador acústico de potencial del campo eléctrico efecto Geiger. Ciertos medidores de Gigahertz Solutions suelen medir hasta un máximo de 2000 voltios por metro, que suele ser suficiente para campo eléctrico en una vivienda, pero ocurre lo mismo que a la hora de medir campo magnético, solo van hasta 2000 nanoteslas y esto no es suficiente para mi gusto, ya que se quedan muy cortos en ciertas situaciones. A partir de 2000 nanoteslas, la pantalla del medidor muestra la cifra 1, o sea que está fuera de rango y ya no hay manera de saber lo que tenemos. He visto un conjunto de 2 medidores interesantes que venden en la Academia Geovital de Austria, uno para medir campos de alta frecuencia y el otro para el campo eléctrico de baja frecuencia. No detectan campos magnéticos, habría que adquirir uno aparte, pero son interesantes en el sentido de que no miden lo que está en el aire, sino lo que realmente absorbe nuestro cuerpo. En este caso hay que tocar la antena del equipo y de esta manera nuestro cuerpo deviene la prolongación de esa antena. Me gusta el concepto, pero nunca podré permitirme ese conjunto de medidores ya que su precio ronda los 3.000 euros. Una alternativa bastante interesante me parece el 5G Smoke Spion. Este mide campos de alta frecuencia entre 50 Hz y 8 GHz, con densidad de potencia entre 0,18 y 720.000 microvatios por metro cuadrado y campos eléctricos de baja frecuencia entre 7 y 300 voltios por metro. Tiene función de audio análisis y viene con varias antenas intercambiables, pero sin pantalla numérica. No he llegado a probar este equipo, pero me han hablado muy bien de él. Pero hay que sumarle un medidor de campo magnético, como el UHS-2 de Alphalab, por ejemplo. De hecho, el UHS-2 es un excelente medidor de campo magnético en 3 dimensiones. Su rango de medición se sitúa entre 1 y 200.000 nanoteslas, entre 0,01 y 2.000 miligauss, de modo que tener estos 2 equipos sería un conjunto bastante completo. Un equipo interesante es el ZenProtect 34, que es una herramienta todo en uno. Mide altas frecuencias entre 1 y 10 GHz, pero también detecta campos eléctricos y magnéticos de baja frecuencia. Tiene un rango de frecuencias más ancho que el Safe & Sound Classic 2, pero tal vez su tiempo de respuesta no sea tan bueno como el de este. Trae un altavoz incorporado, lo que le confiere la función de audio análisis de las diferentes fuentes de alta frecuencia,
pero no tiene pantalla numérica, sino 3 columnas de luces LED que lo hacen un poco complicado a interpretar. Hay gente que se me quejó de que le resultaba difícil. Otro medidor todo en uno que merece la pena mencionar es el Cornet. Tiene una pequeña pantalla numérica que personalmente no llego a leer sin gafas, pero también lleva luces LED que indican los niveles aproximados. Es un medidor a tener en cuenta si no puedes permitirte alguno de gama más alta, ya que tiene función acústica para identificar a los enemigos según la huella fónica de cada uno. Quiero mencionar también al GQ EMF 390. Es otro medidor todo en uno y me pareció bastante completo y fiable, pero carece de función acústica, que yo considero un factor muy decisivo a la hora de comprar un medidor. Me costó bastante obtener su ficha técnica en español. Tuve que contactar con el fabricante por correo electrónico para obtenerla, pero fueron bastante majos y la tradujeron del inglés para mí. Tiene varias funciones como un pequeño analizador de espectro y se puede conectar a un ordenador para ver ciertos datos en la pantalla. Para mi gusto, le falta el altavoz y la función de guardar en la pantalla el pico más alto detectado. Lo probé hace tiempo y me gustó hasta cierto punto, pero solo lo hice por curiosidad, ya que tenía mi SSP2 que considero el rey de los medidores de alta frecuencia. Y finalmente llegamos al famoso BR9A, que por su precio imbatible llegó a ser el medidor preferido de mucha gente. Supuestamente mide todo tipo de campos de alta y baja frecuencia. Lo compré por Amazon por unos 50 € por probarlo y lo devolví porque la verdad es que no mide ni campo eléctrico ni magnético. Los niveles de esos campos suben y bajan proporcionalmente según los niveles del campo de alta frecuencia. La verdad es que mide algo, en el sentido de que detecta ciertas señales de las antenas de telefonía móvil e incluso de los propios móviles, pero se necesitaría un generador de señales para averiguar su rango de frecuencias. Lo cierto es que apenas detecta frecuencias emitidas por dispositivos inalámbricos en casa, ni Wi-Fi, ni Bluetooth, ni teléfono DECT. La pantalla está dividida en 3 partes. La roja proporciona los niveles de los campos de alta frecuencia en microvatios por centímetro cuadrado. La azul muestra campos eléctricos en voltios por metro y la verde se supone que mide los campos magnéticos en microteslas. Pero si nos fijamos bien, los niveles de las 3 pantallas suben y bajan de manera proporcional al campo de alta frecuencia. Si intento medir campos de baja frecuencia, eléctrico o magnético generados por el motor de un ventilador, resulta que el equipo no detecta nada cuando los niveles son brutales, tal y como lo demuestro con el equipo de GHz. Total, que el BR9A solo detecta ciertos campos de alta frecuencia y parece que las pantallas azul y verde solo están ahí de adorno. Tampoco nos podemos fiar de los niveles que mide de Wi-Fi. Apenas aumentan en su pantalla roja, mientras que todos los demás equipos muestran niveles enormes al lado del router, quedando ya fuera de rango incluso el Safe & Sound Pro 2 a más de 2.500.000 microvatios por metro cuadrado. Entonces el BR9A me dejaría con todos esos enemigos escondidos en casa y encima pensando estar protegido. Además, ni en China se puede fabricar un medidor fiable a un precio tan bajo. Podría pensar que me tocó un equipo defectuoso. Podría ser verdad, pero no me puedo fiar de un fabricante que deja salir a la venta ejemplares defectuosos de sus aparatos. Y tal como el BR9A, existe una amplia gama de medidores baratos que pueden resultar interesantes, pero nunca hay que olvidar ese dicho, lo barato sale caro. Lo demuestra también Joan Carles López en su video Medidores baratos, resultados catastróficos. Os recomiendo visitar su canal de YouTube con centenares de videos sobre la contaminación electromagnética.
Una regla de oro que os puedo recomendar a la hora de adquirir vuestro medidor es que su precio sea mayor que el de un buen móvil. Si llegas a lograr eso, tal vez estés a salvo, pero tristemente hay pocas personas que se gastarían más en un medidor que les salvaría la salud y la vida que en su móvil que les enferma. Qué pena. Lo más complicado a la hora de medir radiofrecuencias es que existen demasiadas en un determinado entorno. Vivimos bañados prácticamente en una sopa de radiaciones. Esto hace que a la hora de medirlas solo vamos a ver en la pantalla del medidor el nivel de la suma de todos. Debido a esto no sabemos si el nivel medido se debe a una antena de telefonía o del Wi-Fi que lleva nuestro router, por ejemplo. Por no mencionar que mucha gente pretende medir antenas pero llevando su móvil encendido en el bolsillo cuando el primer paso debería ser apagarlo antes de comenzar cualquier medición. Un medidor con función acústica nos ayudará a distinguir mejor entre las diferentes fuentes, pero aún así será una mezcla como una sinfonía. Pero ya en este caso tendremos muchas más pistas. Una alternativa interesante para medir campos electromagnéticos sería usar un analizador de espectro como este RF Explorer bastante barato. Este nos muestra en la pantalla un gráfico con todas las señales que detecta en el rango de frecuencias establecido por el usuario. Las señales aparecen como espigas de diferentes alturas según las frecuencias y potencia de cada una. Esto nos ayuda en el sentido de que conocemos las frecuencias de las estaciones base y podemos ver la potencia que nos llega de cada una. En casa también nos resultaría útil este instrumento para identificar a las diferentes señales como Wi-Fi, Bluetooth y otros dispositivos conectados. Tristemente, los buenos analizadores de espectro suelen ser muy caros y no están al alcance de todo el mundo, sobre todo de una persona que solo quiere investigar un poco dentro de su propia vivienda. Yo tuve un Tiny SA Ultra que es bastante económico, pero resulta que generaba pulsos de radiofrecuencia con cada barrido que hacía. Y yo, como persona electrohipersensible, no podía tolerarlos, así que lo tuve que devolver. La normativa legal vigente en España nos expresa los niveles máximos de radiofrecuencias admitidos en voltios por metro o en vatios por metro cuadrado, y existen tablas y fórmulas para convertir estas diferentes unidades de medida. Según cada fabricante, los medidores expresan esos niveles de densidad de potencia en submúltiplos de esa unidad, lo más común siendo microvatios por metro cuadrado, pero también en milivatios por metro cuadrado. Esto puede resultar complicado, pero realmente no lo es. Un vatio se divide por 1000 para obtener milivatios o por 1.000.000 para llegar a los microvatios. Pero para complicar más las cosas, algunos fabricantes expresan las medidas en microvatios por centímetro cuadrado. Un metro cuadrado contiene 10.000 centímetros cuadrados, entonces hay que multiplicar o dividir la medición según corresponda. Si el BR9A muestra 10 microvatios por centímetros cuadrado, lo multiplicamos por 10.000 para obtener 100.000 microvatios por metro cuadrado. En el caso del campo eléctrico, parece que todos los fabricantes se pusieron de acuerdo para expresarlo en voltios por metro. Pero para campos magnéticos ya tenemos otra vez dos maneras diferentes de medir. En los países anglófonos suelen usar miligauss, mientras que en Europa medimos en nanoteslas. Pero la conversión en este caso es muy fácil. 1 miligauss es igual a 100 nanoteslas. Otro problema que suele surgir a la hora de leer las mediciones es que los países anglófonos usan la coma y el punto de manera contraria al sistema métrico de Europa. A la hora de escribir 10.000 lo hacen con una coma, mientras que expresan 10,5 como 10.5. Esto genera mucha confusión entre la gente, ya que el SSP2 pone 1.500 para definir 1,5. O el BR9A pone 10.500 para definir
10,5. Tuve muchos debates sobre este asunto y no quiero insistir más. La regla de oro es mirar la pantalla cuando los niveles están muy bajos y se verá lo que suele haber después de la cifra 0. El SSP2 mostrará, por ejemplo, 0.235 y ya sabemos que la coma es un punto en este caso, mientras que la coma será para separar los miles y los millones. Aparte de medir campos eléctricos y magnéticos de baja frecuencia, nos podría interesar mirar la electricidad sucia. Esta viene generada por bombillas fluorescentes OLED, fuentes de alimentación conmutada, instalaciones de aire acondicionado y todo motor con velocidad variable sobre todo, pero también por los nuevos contadores eléctricos que usan tecnología PLC para comunicar datos. Todo cargador de móvil y ordenador portátil generan armónicos que viajan en nuestra red eléctrica que actúa como antena emisora. Entonces estas frecuencias nos rodean. Podemos emplear una pequeña radio analógica para detectar esas frecuencias porque crean interferencias que se pueden escuchar. Una manera poco complicada de medir la electricidad sucia es empleando un pequeño medidor Green-Base o Stetzerisser. Para visualizar de manera correcta los armónicos se puede emplear un osciloscopio, pero ya es tarea un poco más complicada. Más adelante voy a hacer un vídeo sobre este tema. Nos podría venir bien tener un comprobador de enchufes y toma de tierra tipo PST para averiguar si nuestra instalación eléctrica dispone de toma de tierra, ya que muchas veces los cables están presentes pero la toma de tierra del edificio no está actualizada. Un mejor medidor de toma de tierra sería el ECT50. A veces nos encontramos con instalaciones eléctricas más antiguas que tienen problemas. Por ejemplo, mi vivienda disponía de una instalación bifásica sin neutro y para comprobar el bucle de impedancia de la toma de tierra necesité un dispositivo Avotest HT5910 que venden por Amazon y AliExpress. Un multímetro de gama alta nos puede servir para medir el voltaje corporal. Este voltaje viene inducido por el campo eléctrico que generan los cables y electrodomésticos de nuestra vivienda, y lo ideal sería obtener mediciones por debajo de 10 milivoltios. Pero voy a tratar el tema del voltaje corporal inducido en otro video. También nos podría venir bien tener un pequeño probador de fase que detecta la presencia del campo eléctrico que generan nuestros dispositivos eléctricos, pero sin mostrar los niveles. Es un pequeño dispositivo muy útil que nos puede ayudar a identificar la fase en una toma de corriente y la ubicación de los cables eléctricos dentro de las paredes de una vivienda. En conclusión, os recomiendo adquirir un par de buenos medidores. Para la alta frecuencia, lo mínimo sería el Safe & Sound Classic 2, pero mejor el Safe & Sound Pro 2 si os lo podéis permitir. Y para baja frecuencia sería suficiente un ME3830 como el mío o incluso un ME3030 para particulares. Otra opción sería disponer de un 5G SMOX Pion para medir la alta frecuencia y el campo eléctrico y un UHS-2 para medir campo magnético. Os voy a dejar todos los enlaces en la descripción del video. Bueno, queridos amigos, el video ha sido muy largo y quiero dar las gracias y felicitar a aquellos de vosotros que habéis podido aguantar hasta el final. Ojalá os haya gustado. Espero haberos convencido de la importancia de tener un par de buenos medidores y espero que este video os ayude a la hora de elegirlos. En la descripción del video están los enlaces de compra de los medidores, pero os animo a buscar en Google a ver si podéis encontrar precios inferiores. En el próximo video explicaré cómo realizar las mediciones en su vivienda y decidir si es necesario tomar medidas de apantallamiento. Hasta entonces os animo a prescindir de la tecnología inalámbrica y ahorrar dinero para vuestro primer medidor. Y por favor, que no sea un juguete. Que Dios os bendiga a todos.